En estos días hay una institución que va a volver a ser protagonista de todas las discusiones y es el Congreso Nacional, a donde va a entrar el proyecto para reestructurar los pagos de la deuda. Y vamos a hablar con una especialista en el Congreso que conoce sus secretos, al menos así se llama el libro de Gabriel Sued, Los secretos del Congreso. Gabriel, gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Comencemos por el libro, porque de alguna manera, con 10 años trabajando en el Congreso, Sí. suponemos que hay una trama que no conocemos, que pudiste indagar y presentarla en el libro. Sí, es un esfuerzo por tratar de radiografiar un lugar único de la política argentina, un lugar donde el poder, además de disputarse, también se comparte, porque ahí conviven oficialismo y oposición. Así que ese juego de rivalidad y también de cooperación es el que hace que el Congreso sea un lugar inigualable y casi un parque de diversiones para alguien que disfruta de la política. Por eso para mí ser acreditado en el Congreso es un disfrute profesional. ¿Cuál es de este parque de diversiones el juego que más te gusta del Congreso? Bueno, cuando hay sesiones donde se cambian un poco los roles y las jefaturas políticas, como pasó por ejemplo en el debate de la legalización del aborto, que ahí el Congreso cobró vida propia. En general las discusiones se dividen entre oficialismo y oposición y uno puede adivinar de antemano cuáles van a ser los roles, quién va a cerrar el debate, cómo va a votar cada uno de los diputados. En esa discusión todo eso voló por los aires y cada voto era una incógnita. Eso después se fue develando, pero se pudieron ver a diputados y a senadores que habitualmente no son los que dirigen, liderando algunos bandos, cooperando con diputados y senadores de la oposición para tratar de formar mayoría. Se dio un proceso súper interesante el año pasado. Bueno, ahí tuvo mucho que ver con las convicciones personales, más allá de las políticas, Así es. por el tema y por la trascendencia del tema. Pero, ¿hay anécdotas o hay alguna otra sesión del Congreso que te haya quedado marcada por justamente este juego que va y que viene? Sí, claro. En estos últimos años tenemos como una sesión trascendente la de reforma previsional de diciembre del 2017. Les diría que fue la sesión que marcó el punto de partida de la unidad opositora. Incluso ganando el oficialismo esas votaciones, porque la ley se aprobó con el respaldo de algunos gobernadores del PJ. Ese fue el germen, les diría, de esa unidad entre el kirchnerismo, el masismo y lo que había sido el sector que apoyó a Florencio Randazzo. Es interesante, de hecho tuvo mucho que ver lo que ocurría afuera del Congreso y me imagino que también en ese sentido el Congreso como un lugar de repercusión de lo que ocurre en la calle también afecta a la política. Una caja de resonancia, absolutamente. Es como un termómetro de lo que pasa en la sociedad. La popularidad del presidente marca cómo algunas mayorías se pueden construir o no, depende del momento y de cómo esté bien parado el presidente frente a la sociedad, más allá de los votos que haya conseguido. Cuando un gobierno empieza a perder en esa relación con la sociedad, le es cada vez más difícil juntar la mayoría para aprobar las leyes que pide la Casa Rosada. Y eso demuestra o pone al Congreso en un lugar de caja de resonancia y también de termómetro político de lo que pasa en un momento determinado. Termómetro político y electoral. Estamos en un año electoral. A propósito de lo que planteaba Damián, este debate que se viene de las nuevas medidas que instrumentó el gobierno y en base a tu experiencia, ¿cómo crees que se puede dar este nuevo escenario? Este debate va a ser muy complicado, por eso hasta el gobierno ha decidido postergar el envío del proyecto para reprogramar pagos de la deuda, porque la dinámica habitual del Congreso es que el oficialismo intenta reunir quórum para aprobar las leyes que pide el Ejecutivo y la oposición en general resiste la aprobación de esas leyes. Cuando tenemos a un Ejecutivo sin la capacidad para juntar mayoría y una oposición que tampoco quiere ser vista como poniendo palos en la rueda en este momento tan delicado, tenemos a un Congreso que no sabe cómo actuar y que se paraliza. Eso es lo que está pasando en este momento. Por eso serán trascendentes esas negociaciones que tengan los dirigentes políticos, los representantes del oficialismo, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, con los referentes de la oposición para tratar de llegar al menos a un mínimo acuerdo. Gabriel, vos marcabas que este es un Congreso que tiene bastante gimnasia en el diálogo y en el acuerdo, más allá de lo que se ve desde afuera. Sí. ¿Cuán probable es que hoy el peronismo, por ejemplo, acepte llevar adelante el proyecto del gobierno y hacerse cargo, ¿no? Difícil, es poco probable porque
estamos en un momento electoral muy delicado, con una PASO que dejaron una definición y un escenario político difícil de revertir, pero que tampoco está cristalizado con una elección general, y la oposición en este momento está tratando de no quedar involucrado en una decisión política del gobierno. Si el gobierno tiene que tomar una decisión de renegociar o reestructurar la deuda, está habilitado, dice la oposición, por la Ley de Administración Financiera para hacerlo sin recurrir al Congreso. El gobierno lo hace porque necesita que esa decisión política esté legitimada por el Congreso. Pero hay que ver si hay algún punto de encuentro entre estos dos objetivos que no son concordantes. Y por lo que manifestás, estamos ante un Congreso que va a trabajar muy poco este año entonces. Bueno, este año va camino a convertirse en el año de menor actividad del Congreso desde el 83 para acá. Hubo solamente 9 sesiones entre las dos cámaras y se sancionaron solamente 9 leyes. Es bajísimo. Bueno, mira, el el número. peor año de la menor cantidad de leyes fue en el año 87 con 57 leyes. El segundo peor año fue el año pasado con 66. Este año llevamos 9. Así que imagínense cómo está el Congreso en este momento, que tiene que ver también con una tendencia de los últimos 10, 12 años de polarización que hace que los acuerdos sean cada vez más difíciles y que el conflicto arrastre incluso a las cuestiones no conflictivas que a veces hacen que ese número de leyes sancionadas crezca aunque no sean leyes trascendentales. Sí, claro, la denominación del día X en tal provincia que también suma al número, ¿no? La capital nacional, el día nacional, eso suma, pero cuando el conflicto se instala como único eje en el Parlamento, hace que esas otras leyes que no son tan conflictivas tampoco se puedan tratar. Y eso se ve con claridad en el crecimiento de las sesiones especiales, que son las sesiones donde quien las convoca decide cuál es la agenda a tratar. Y el que no las convoca queda como un actor de reparto tratando de que la sesión no se haga. Un espacio de las posibilidades y también de las imposibilidades del Congreso. Sí, absolutamente, pero lo que vemos en estos 10, 12 años es que se redujo la cantidad de leyes aprobadas respecto a el promedio histórico del 83 para acá, y también la cantidad de sesiones, porque quizás mayor cantidad de leyes no necesariamente es mejor Congreso, porque no todas las leyes son buenas, pero sí debe haber sesiones, sí el Congreso debe funcionar, porque la sesión es el resultado final de un trabajo previo, trabajo en comisiones, de acuerdos a los que tienen que llegar más allá de las diferencias en cuestiones que sí son conflictivas. Ahora, si no hay sesiones, quiere decir que no hay nada, que no hay claro. el acuerdo mínimo ni siquiera para sentarse en el recinto. Gabriel, muchísimas gracias. Y que quienes quieran saber los secretos Obvio. del Congreso... A ustedes aprovecho para mostrarles. Claro, tienen el Gracias. libro y estos 10 años de historia en este trabajo que realizó nuestro colega. Un comentario Sí. nada más. Rapidito. Uno de los mejores cronistas del Congreso que yo conocí se llama Damián Glantz. Ah, muy bien. Para que me pueda acordar. Gracias, Ah, Gabriel. bueno, Y bueno. lo seguimos obviamente todos los días en sus crónicas en La Nación, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias por A acompañarnos.